Entonces, tuviera que utilizar el valor de 35, acá el valor de 71. ¿Todo claro por el momento en esa parte? ¿O no está muy claro? Eso de la mantequilla Oxy, ese 2, ¿puede volver a explicar, por favor? En la parte de la mantequilla, ese valor 2, que lo voy a guardar un poquito, solo indica que es una composición de grasa más agua, ¿ya? Por eso yo solo tengo que sumar el valor de 35 más 12. Este 2 indica que es una solución de mezcla, aquí está, tanto la parte de grasa y el agua. ¿De acuerdo? Ah, ya, está bien, Entonces, por gracias. eso obviamente le digo a tachar, para no confundirle. Por eso lo he tachado acá. Continuamos. Pasemos a la siguiente página, la página 39. La página 39 corresponde para la parte de o el producto se expira o no se expira. Entonces sería la parte de respiración. Por lo tanto, pérdidas por respiración. Y respiración corresponde al Q número 3. Q3, muy bien. Ahí está. Entonces, a partir de esto, obviamente, solo voy a utilizar para la parte de respiración, solo para Q3. Pero tenemos que tener en cuenta que en acá indica que solo la parte de las frutas y verduras respira. Si la fruta o verdura es procesada, ya no respira, por si acaso. Ejemplo, si digamos fuera jugo de zanahoria, no se respira. ¿Por qué? Porque obviamente la zanahoria ha sido directamente procesado o en este caso triturado para hacer un jugo. Entonces, vuelvo a repetir, toda fruta o verdura procesada no se respira. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver acá que tenemos la temperatura de régimen del producto y obviamente la cantidad de calor que va a desprender durante 24 horas. Todo el cálculo de carga siempre va a estar en función a 24 horas. Podemos ver 1, 2, 3, 4 tipos de manzana. Creo que alguien quiere ingresar. Ahora vamos a ver. Muy bien, ahí está. 1, 2, 3, 4 tipos de manzana. Y obviamente aquí podemos observar el valor de la temperatura de 0, de 4.4, de 15.6, de 29.4. Ejemplo, si la manzana quiere llegar a una temperatura de 4 grados, ya 4 grados estamos hablando. En acá podemos observar que en la parte de la tabla no encontramos el valor de 4, directamente 4.4. Cuando hacemos la parte del producto, en la parte de expiración, siempre nos vamos al inmediato superior. Entonces sería 4.4. Y además vamos a usar siempre el valor que se encuentra en la parte de la derecha. De esta manera, obviamente, vamos a tener la parte de calor de respiración de las frutas y verduras. A ver, busquemos una parte de un producto. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por acá, por acá, por acá, patatas, 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 apio, apio, apio. Acá, a simple vista, no encuentro la parte de la piña. ¿La piña corresponde a una fruta o verdura? ¿Sí o no? Dicen muchachos, ¿corresponde o no corresponde a una fruta o verdura? Sí, corresponde. Responde. Como he hablado solo piña, entonces la fórmula es Q3 es igual a la cantidad en toneladas por calor de respiración. La cantidad obviamente nos va a dar el anunciado. Lo que tengo que buscar es esto, la cantidad de respiración. Pero podemos observar que en la página 39 y 40 no encontramos la fruta de la piña. Entonces, como no encontramos, ojo, no puede ser 0.
Si digamos una cantidad de 3 toneladas, ya, y le ponemos 0, entonces todo esto está mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que eso obviamente nos despida. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pongo el valor de la cantidad en toneladas y por el calor de expiración. Como no encontramos el valor, lo voy a poner, no se encuentra, lo voy a cambiar tal vez de esto. Voy a poner Q3 es igual a 3 toneladas por, no se encuentra el valor de calor de respiración. Pero el producto respira. Está anunciado. No se encuentra el valor de calor de respiración, pero el producto respira. ¿Ok? ¿Todo claro por el momento? Muchachos, ¿todo claro? Sí, todo Ya, claro. pasaremos a la siguiente. Treinta y tres. Cálculo de cargas y encontrar la parte de la temperatura de régimen. ¿Ya? Entonces, a ver, el cliente no sabe a qué temperatura tiene que conservar su producto de la par de la manteca. Tú peor, ¿no? No sabemos ninguno. Entonces, lo que tengo acá en la tabla número 3 indica las temperaturas a las que el producto no se va a llegar a malograr, tampoco va a perder su tamaño, su color o su sabor. Entonces, es la parte de las temperaturas de régimen, para que el producto no llegue a perder ni color, ya ni sabor, ni peso, ni color, ¿no? Por lo tanto, como hemos hablado de parte de la manteca, tengo dos valores. Aquí está. Dice de 4 a más 4. ¿Ya? De 2 y más 4. Siempre voy a utilizar en valor de temperatura, siempre el más bajo. ¿Cuál sería? El valor de más 2. ¿Ya? Puede que el valor se encuentre a la derecha, otras veces a la izquierda. ¿Ya? Entonces, siempre tengo que buscar el valor más bajo. Solo estamos hablando en la temperatura. Tenemos el tipo de movimiento del aire, que eso nos sirve para la parte de el la parte del tiempo de almacenaje, obviamente nos indica la parte del tiempo a la que se queda almacenado. Podemos observar en esta columna del tiempo de almacenaje, solo tenemos un solo parámetro de tiempo. Entonces, por lo tanto, como solo tengo un parámetro de tiempo, siempre voy a utilizar lo que se encuentra en la parte de la derecha, o sea, el valor más grande, ¿ya? Tenemos por acá aves congeladas. Las aves congeladas volvemos a realizar el valor más bajo en la parte de temperatura. ¿Cuál sería? ¿Menos 15 o menos 18? ¿Cuál sería el valor más bajo? Ay, le he denegado, que va a ver. Le he denegado, muchacho. Entonces, si el valor más bajo tenemos que buscar, obviamente va a ser el valor de menos 18. Pero ahora se encuentra en la parte. Podemos ver, ahora tenemos dos tiempos
de tiempo de almacenaje, parámetros de 4 a 10 meses según el contenido de grasa. Ejemplo, si tengo para 6 meses, ¿cuál creen que voy a utilizar? 4 o el medio superior de 10. Voy a utilizar la parte del 10. Y la parte de la humedad relativa va a ser 90. Pero si indico que solo quiero almacenar una semanita, directamente corresponde al valor de 4 y el tiempo de la humedad relativa va a ser menor, que va a ser 85. Entonces, ¿cómo queremos llegar a eso? Entender que menor tiempo, menor humedad relativa. Mayor tiempo, mayor humedad relativa. Entonces, esto va en la parte según el tiempo a la que se va a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Se ha llegado a entender, sí o no, muchachos? Sí, Auxi, se entiende. Ya. Muy bien. Pasemos a la siguiente, que sería la parte de la página 45. La página 45 tenemos el volumen, perdón, el volumen de la cámara. Tenemos las temperaturas sobre bajo cero. Si acá no encuentro el valor exacto, también acá tuviéramos que hacer la parte de interpolación. Porque a veces, digamos, nos sale, digamos, el volumen de la cámara, digamos, 35, no encontramos 35, 30 y 40, entonces interpolar. Las temperaturas de régimen están en función de esto. Si la temperatura de régimen es -1, sería bajo cero. Si la temperatura de régimen está a 5 grados, sería sobre cero. Nada más. ¿Sí? Y esto lo utilizo para qué tipo de cálculos? Para Q4. Ya igual, Q4. Ahí está. Muy bien. Q4 corresponde a la parte de renovación de aire, por si acaso, ¿ya? O infiltración de aire. Nada más por el momento queremos aprender hasta el momento. Esto nomás tenemos que aprender. Se pueden hacer pestañitas si quieren, todo lo que quieran en la parte de sus tablas. Ok, ahora comenzamos a resolver ejercicios. Obviamente con la ayuda de la tabla que tenemos, que obviamente lo vamos a realizar. ¿Dónde está material, 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 material? Muy bien. Ok. Muy bien. Ahí tenemos la parte de la pregunta. Aquí está. Calcula las pérdidas por transmisión para la cámara en Cochabamba de ciruelos del medio ambiente a -10 grados Celsius según la disposición que se muestra en la figura. Cantidad de ciruelos va a ser 10.000 kilogramos. Nota, aislante plastoformo y la cámara se encuentra al medio ambiente. ¿Sí? Por lo tanto, calcular las pérdidas por transmisión para la cámara, ya, para lo cual tenemos que saber entender, que les voy a enviar un formularito más, les voy a enviar para que puedan entender de la mejor manera. Y podemos ver que la parte de las pérdidas de una cámara son la parte de las... Aquí está. Podemos ver, aquí está. Cálculo de las pérdidas por transmisión, paredes, suelo y techo. Podemos ver aquí está, podemos ver la tablita que corresponde a Q número 1. Por lo tanto, vayamos al ejercicio y vamos a calcular Q1. Por lo tanto, tenemos que saber si esa cámara es de conservación o congelación. No siempre va a estar, por ser negativo, la parte de la temperatura, siempre va a ser de congelación, ¿ya? Tenemos que aplicar criterios por si acaso. Para lo cual, tengo que requerir 3 datos de temperatura. Temperatura
a la que se encuentra la cámara, que sería Cochabamba. Para Cochabamba ya tengo que saber los valores, ya si quieren su formulario, que es de 29 grados Celsius la temperatura y la humedad relativa del 33%. Eso ya tienen que saber sí o sí de Cochabamba por lo menos. Entonces ya tengo la temperatura exterior del ambiente a la temperatura que ingresa el producto. Cuando tengo una palabrita antes del valor de la temperatura, como acá pueden observar, dice A, ya, o a veces hay una palabrita que otras veces la añade el INGE, que sería hasta. Cuando esa palabrita antes del valor de la temperatura, el valor de la temperatura, este va a ser la temperatura de régimen, por si acaso, a la que quiere llegar el cliente. ¿Sí? Entonces, anotamos temperatura de régimen menos 10. Y me faltaría un valor, que es la temperatura a la que se congela este producto de la par de los ciruelos. Los ciruelos, podemos ver aquí está, ya, corresponde a la parte de frutas frescas. Aquí está. Hemos indicado qué valor vamos a utilizar, menos 3, siempre el valor más bajo. Y entonces ya tengo ahí. Una vez teniendo esos 3 valores de temperatura, voy a aplicar un poquito para poder llegar a entender. Positivos a la derecha, negativos a la izquierda, un eje de referencia de 0, y desde la temperatura a la que ingresa el producto, quiero llegar hasta la temperatura de régimen. Muy bien. Todo ese tramo sí o sí tengo que hacer la parte de bajar la temperatura, desde 29 hasta menos 10. Pero, ¿qué quiero indicarles acá? Que poco a poco la temperatura va a ir bajando. Pum, 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 pum. Llegamos a 0, no pasa nada, así que está ahí, normal. Llegamos a menos 3 y el producto ya se congela. Hay presencia de hielo, obviamente. Se está congelando. Pero seguimos pasando porque todavía no es el valor al que queremos llegar. Entonces queremos llegar a menos 10. Entonces, cuando hemos logrado pasar el valor de la temperatura de congelación, esta parte de esta cámara frigorífica va a ser de congelación. ¿Se entiende o no se entiende? Muchachos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Cómo es que sí, se entiende o no? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces nos está indicando que este producto se va a congelar y la cámara va a ser de congelación. Pasemos a la parte del cálculo. Es decir, todavía no se tuviera el cálculo. Ahí están las 3 temperaturas. Además, indica que la cámara se encuentra al aire libre. Por lo tanto, como empieza la cámara, el sol viene por acá y obviamente va a dar la parte de la radiación. ¿Ya? Porque se encuentra al aire libre. Algunos dirán, pero aún si medio complicado, esto bien no entiendo, la parte del formulario. ¿Ya? Mantener, descartar, tener. Muy bien. Entonces, podemos ver acá y pasemos a la parte del formulario. Y aquí está. Dice que si la cámara se encuentra al aire libre, tengo que hacer este tipo de recuadro. ¿Ya? Y además, cuando obviamente nos dé las dimensiones de la cámara. Cuando la cámara se encuentre bajo techo, todos los valores de color rojito se van a llegar a ser valor 0 directamente. ¿Ya? Y aquí pueden ver el tema de la parte del piso, si es de congelación o es de conservación. Varía dependiendo al producto. Entonces, volvamos acá y hemos indicado que la cámara frigorífica es de congelación. Entonces, tenemos por ahí y tenemos la parte de la orientación, como pueden observar al norte,
siempre va a ir el área más pequeño, ¿ya? Y hacemos ese cuadro. Al este, podemos ver que al este tenemos la parte del valor de la base de 6 y la altura de 2. ¿No ve? Esto más o menos sería. Al oeste va a ser el paralelo, obviamente, ¿no? Que lo mismo va a ser 6 por 2, metro por metro, metro cuadrado. Ahí está la parte de la sección. Al norte, la base va a ser 4, la altura va a ser 2. Entonces sería 8 metros cuadrados. Aquí está. La parte del techo, 6 por 4, 24 metros cuadrados, tanto para el techo y el piso. Muy bien, esto creo que de momento no tenemos ningún tipo de dudas. Pasemos a la parte del delta T, que primeramente les he indicado al iniciar. El delta T es la temperatura exterior menos la temperatura interior. El exterior se refiere al lugar. ¿En qué lugar es? Cochabamba, y la temperatura es 29. 29, 29, 29, 29, 29. Más este valor de 5, que es un valor constante, al este, al oeste 10, al norte 15, al sur 0, al techo durante todo el día 15 grados, esos son valores que sí o sí van a incrementar porque se encuentran al aire libre. Como iba repitiendo el dato, porque se encuentran con la radiación durante la mañana, un poco en el atardecer, durante todo el día, ¿no ve? Entonces, este es el valor que sí o sí le vamos a incrementar a la temperatura de diseño. Menos la temperatura interior. La interior se refiere a la temperatura del régimen a la que queremos programar la cámara o queremos diseñar. Por lo tanto, va a ser menos 10. ¿Pueden observar por ahí? Haciendo la suma, la sumatoria y la resta en este caso, va a ser el valor de 44, de 49, de 54, de 39 y 54. Vamos a llegar a la parte del piso. El piso tenemos que tener mucho cuidado. Si es de conservación o congelación. Si es de conservación, no requerimos un colchón de aire, o sea, la separación del piso y la cámara. Pero cuando es congelación, ya sí o sí requerimos una separación del piso con la cámara. ¿Para qué? Para que no haya transferencia de calor. ¿Sí? Por lo tanto, la fórmula corresponde a la temperatura de diseño más la temperatura del suelo dividido entre 2. Es la fórmula para la parte exterior y la parte de régimen de menos 10. ¿Ya? Pero si solo fuera de conservación, solo sería la temperatura del suelo menos la temperatura interior. Pasemos a la parte del coeficiente K del aislante. Ahí está. Vamos a ir a la primera plana de las tablas y encontramos esto. Les he indicado que el plastoformo, ahí está, y el coeficiente K se encuentra en la parte vertical. 44. Podemos observar de color lila. 44 subimos en forma vertical y vamos en forma horizontal. Y encuentro el valor de 0,29, perdón, 0,22,9, perdón, porque antes de llegar al 23 está. Entonces, vuelvo a repetir, 0,22,9. Para el otro valor, que sería de 49, se encuentra de color celeste, una línea en forma vertical y luego una línea en forma horizontal. 0,20 aproximadamente, 0,24, porque se encuentra casi llegar a la mitad. Y de la misma manera vamos trabajando para todos. Para 32 se encuentra de color azul, una línea en forma vertical y luego horizontal. 0,29, ya 0,29,3 aproximadamente. Ahí está. Entonces, de esta manera, ojo, tal vez encontremos un delta T de 3 grados. 3 grados más o menos por acá se encuentra. Y no encontramos obviamente la parte del valor. Acá tenemos que hacer la parte de extrapolación.
sea, esta línea un poquito alargarlo, obviamente, para poder extrapolar y encontrar el valor a la que estemos buscando. ¿Sí? Una vez encontrado esto, tenemos la multiplicación. 12, ya, 12 por 44 por 0,22 de 229. Ojo, no va a salir este valor. Tuviéramos que multiplicar por 24. De esta manera, 12 por 44 por 0,229 por 24, recién sale este valor de 2.901.89. Y finalmente vamos a sumar todo, de las paredes, el techo y el piso. Y encontramos un valor grande que obviamente se va a encontrar durante un día. ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien. Continuamos lo siguiente. Tenemos un examen final. Queremos calcular las cargas térmicas para 5 toneladas de verdura congelada, zanahoria enlatada durante 2 meses y nos da Q2 y Q3 en Cochabamba. Por lo tanto, tuviera que hacer de esta manera, recabar los datos. Cantidad, 5 toneladas, producto verdura congelada, enlatadas, el tiempo de 2 meses y nos pide Q2 y Q3. ¿Ya? Y además indica la parte de lugar de Cochabamba. Ahí está. Hemos indicado que el valor constante para Cochabamba va a ser 29 y la humedad relativa del 33%. Entonces, tenemos que observar que Q2, ya Q2, exacto, Q2. Tenemos tanto para la parte de conservación y de congelación. Por el momento no sabemos si la verdura congelada se congela o no se congela, pero ya nos dice, ella más o menos nos llega a entender que dice verdura congelada, por lo tanto sería congelación. Pero antes de poder ir directamente a congelación, lo vamos a aplicar con la parte que les he indicado. ¿Ya? Vamos a recabar 3 datos de temperatura, que sería la temperatura a la que ingresa el producto, que sería de Cochabamba, la temperatura de régimen, que es de menos 23, que lo vamos a encontrar por acá. Aquí está. Verdura congelada se encuentra en menos 23, menos 18. ¿Cuál es más bajo? Menos 23. ¿Sí? El tiempo de 1 a 2 meses, obviamente nos indica para 2 meses nomás. Y después la temperatura a la que se congela el producto, menos 1.5, que lo hemos sacado de la página 29, porque hemos indicado que el valor más bajo siempre lo vamos a utilizar. Ahí está. Una vez teniendo esos 3 valores de temperatura, hago el criterio. ¿No ve? Aquí está. Queremos ingresar desde 29 y bajar hasta menos 23. Poco a poco bajamos la temperatura. Llegamos a 29, llegamos a 0, no pasa nada. Menos 1.5, el producto ya está congelándose. Pero nuestra llegada del valor de temperatura es hasta menos 23. Entonces tenemos que seguir bajando. Por lo tanto, el producto sí se congela. Cuando se congela, tuviéramos que calcular Q2.1 más Q2.2 más Q2.3. Entonces, para lo cual, la cantidad tenemos
vamos a buscar el valor de C1, C2 y C3 mediante tablas de la tabla número 1. ¿Ya? Aquí está. Tabla número 1, C1, C2 y C3. Tenemos que buscar verdura congelada, zanahoria enlatada. ¿Cuál es el producto? La zanahoria. Entonces no voy a buscar verdura congelada porque no vas a encontrar verdura congelada. Peor enlatada, tampoco. ¿Ya? Entonces vas a buscar solo el producto, que sería el tema de la zanahoria. Ahí está. Y encontramos para C1 0.87, para C2 66 y para C3 0.45. Ya tengo para cada uno de estos C1, C2 y C3, que sería el calor específico. Temperatura de que ingresa el producto a 29 y la temperatura de congelación que la tenemos de menos 1.5, ¿ya? Ahí está. La siguiente que va a ser Q2.2, ¿ya? Que sería la cantidad. Y por la parte del calor específico número 2, que sería 66. Muy bien. Q2.3, tenemos la cantidad, que se va a hacer 0.45. Ahí está. La temperatura a la que se congela, menos 1.5. Y la temperatura de régimen, que es de menos 23. Por favor, cuando hagamos el cálculo de cargas, no puede existir valores negativos. Entonces, si algo se sale negativo, obviamente estamos equivocados. Tal vez algo hemos llegado a invertir, tal vez el signo, o tal vez mal hemos colocado los valores. ¿Sí? Obviamente, calores, en la parte de pérdidas, no existe el valor negativo por si acaso. ¿Ya? Una vez teniendo esos valores, lo vamos a llegar a sumar y va a ser el cálculo de Q2 por las pérdidas de producto de el valor que tenemos por acá, que obviamente va a estar en kilocalorías día. ¿Sí? Pasemos a la parte de Q3. En Q3 es las necesidades por respiración del producto, como se indicaba, cantidad en toneladas y calor de respiración. Y ahora corresponde a la tabla número 2. Podemos ver que en la tabla número 2 hemos indicado que vamos a usar la última. A ver. Pero, ¿qué dice el producto? Verduras congeladas, zanahoria enlatada. ¿Respira o no respira? Muchachos, ¿qué creen? Verdura congelada, zanahoria enlatada. ¿Respira o no respira? No, no respira. Claro, ¿por qué? Porque cuando está congelado, directamente está obviamente lleno de hielo, ¿ya? Uno por esa parte. La siguiente va a ser porque obviamente se encuentra enlatado. Entonces, cuando la verdura o fruta es procesada, no se respira. Por lo tanto, no voy a buscar zanahoria en esta parte, porque tal vez voy a encontrar la zanahoria y pues la queremos reemplazar. No vas a encontrar. Aquí es la zanahoria, ¿ya? Si vos utilizas este valor de 350 y lo multiplicas por el valor de toneladas, está mal directamente. ¿Por qué? Porque no has aplicado el criterio que las frutas o verduras, cuando son procesadas, ya no respiran. Entonces, tuviéramos que poner directamente cero en este caso. 5 por cero, 0. Y no respiran los productos procesados. De esta manera se hace el cálculo de las pérdidas de la parte de la carga térmica. ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien, muchachos. Lo vamos a dejar hasta esta parte porque Q4 les voy a explicar el tema de la clase. Vamos a llevar la parte de la tabla psicométrica. ¿Ya? Nos falta Q4, 5, 6, 7 y 8. Y acabamos a acabar rápidamente el cálculo de cargas. Por favor, para la próxima clase que vamos a tener, no lo sé si va a ser virtual o les dejo a consideración de ustedes.
o presencial, pero tenemos que tener ya sí o sí las tablitas para poder ubicarnos. ¿Ya? No sé, la clase del día jueves, por si acaso. Creo que el jueves lo voy a, ya que está, como es en el Meet, creo que algunos están llegando a grabar, yo creo que pueden compartir el tema de la parte de la clase. Entonces, el día jueves puedo pasar también virtual, ¿ya? Pero tuviéramos que ponernos de acuerdo el tema del horario, ¿ya? No sé si están de acuerdo. Muchachos, ¿están de acuerdo o no? O lo hablamos en el grupo nomás. Yo creo por el grupo. Ya. Entonces lo voy a pasar por el grupo y con eso obviamente terminaríamos la clase del día de hoy. Entonces, y obviamente ya tienen tareas para poder hacer y poder ya poner pestañitas en sus tablas. ¿De acuerdo? Que tengan una bonita noche. Nos veríamos directamente en el grupo de WhatsApp para poder programar la próxima clase, si va a ser virtual o presencial. Gracias. Gracias, Oxy, hasta luego.